Y nos vamos en directo a la ciudad de Quito, capital del Ecuador, con Santiago Kawaski, analista político que ya está con nosotros en pantalla para analizar la situación de estas elecciones. Santiago, bienvenido a estas pantallas. Un gusto, Estefanía. Un saludo cordial desde Quito, Ecuador. Lo mismo, empecemos analizando esta contienda política que va a estar muy interesante el próximo 20 de agosto. ¿Ya se sabe quién va a ir a las urnas? O sea, ¿quiénes son los candidatos de los partidos? ¿Qué información tienes acerca de esto? Como tú lo señalabas, Estefanía, está corriendo ya el calendario electoral. Se declaró por parte del Consejo Nacional Electoral hace 2 días el periodo electoral rumbo a lo que serán las elecciones generales, tanto de presidente, vicepresidente de la República como de asambleístas. Hay fechas establecidas, como tú lo mencionabas también. Del 25 de mayo al 7 de junio se desarrollarán los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas. Del 4 de junio al 10 de junio se desarrollarán el proceso de inscripción de candidaturas propiamente. El 20 de agosto se desarrollará la primera vuelta electoral y en caso de de no zanjarse en la primera vuelta el resultado electoral para el presidente de la República, se decidirá en una segunda vuelta que será el 15 de octubre del 2023. Estas fechas están decurriendo, existen precandidaturas, algunas de carácter tentativo, pero alrededor de 7 candidaturas de varones. El día de ayer se formalizó de cierta manera la primera candidatura de una mujer a la presidencia de la República, y eso es justamente lo que tenemos. Precandidaturas, aún el proceso de inscripción de candidaturas no se ha aperturado, por lo que existen actualmente diálogos de las distintas fuerzas políticas para concertar justamente entendimientos que vayan en la línea de construir acuerdos. Creo yo que las organizaciones políticas están sintonizando con el momento que vive la institucionalidad del país. La muerte cruzada ha agilizado los resortes institucionales y públicos y privados, y justamente creo yo que las organizaciones políticas están sintiendo la necesidad de conformar grandes coaliciones y grandes alianzas en los 3 espectros, tanto en el sector de la izquierda, en el sector del centro, como en el sector de la derecha. Clarísimo el panorama. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo son las elecciones internas en tu país? ¿Cómo son las listas? ¿Hay listas cerradas, listas abiertas? ¿Cómo es ese tema? Bueno, las elecciones, según el Código de la Democracia, las últimas reformas establecidas a la ley electoral que entraron en vigor el 3 de febrero del 2020 establecen que la forma de lista que tenemos en el Ecuador para cargos de elecciones pluripersonales es una forma de lista cerrada. Es decir, las organizaciones políticas son las que internamente establecen el orden en el cual se produce la designación por parte de las autoridades, en este caso de la Asamblea Nacional o los legisladores o parlamentarios. Es decir, el sistema electoral ecuatoriano es un sistema que ha entrado en vigor en las últimas reformas del 2020, ciertos cambios importantes. Por ejemplo, ahora se aplica la forma de lista cerrada, se aplica el método de Webster para todas las dignidades de elecciones pluripersonales, y se aplica también el voto por partido. Antes teníamos el voto entre listas, ahora tenemos el voto por partido. Bueno, esto es muy interesante porque ya podemos también ver un poquito cómo va a ser el panorama político. Hay algo que le he preguntado a cada entrevistado que he tenido del Ecuador y tengo mucha curiosidad por saber acerca de esta figura política y es la candidatura de Jaime Nebot. ¿Cómo la ves? Bueno, es una candidatura poco probable porque el Partido Social Cristiano ha anunciado formalmente la adhesión a la candidatura de Jean Topic, que es justamente una figura nueva en la política, que no teníamos noticias de él en la política formal, había sido más bien un empresario que había desarrollado su accionar en el aspecto privado, pero el Partido Social Cristiano, del cual es parte Jaime Nebot, ha anunciado formalmente la adhesión a esta candidatura. Por parte de algunos sectores, pues se menciona que estarían también en conversaciones con otras fuerzas políticas, pero me parece que están, Estefanía, los distintos sectores conformando coaliciones, conformando alianzas que justamente van a dar como resultado, yo diría, ojalá los ecuatorianos esperan eso, que por parte de las organizaciones políticas se presenten candidaturas competitivas, es decir, que no tengamos una eclosión de candidaturas que no sea una papeleta electoral muy amplia, sino que por los motivos que vive el país
sea más bien unas candidaturas competitivas. Yo quisiera, Estefanía, si me permites, establecer un poco el contexto de la muerte cruzada. Sí, Es un sí, por favor, contexto adelante. sin lugar a dudas traumático para la institucionalidad del país, y no solamente en el orden público y privado, sino también para la nación en su conjunto y especialmente para la economía. La muerte cruzada y las elecciones, las nuevas elecciones que vamos a tener en 3 meses, no resuelven, Estefanía, la crisis, la fragilidad y la inestabilidad política. Más bien la prolongan, porque en 3 meses acudiremos a las urnas, en 6 meses tendremos autoridades legislativas y presidenciales, pero desde hoy, en 15 meses, nuevamente vamos a acudir a las urnas para elegir las mismas autoridades, porque las dignidades que vamos a elegir es únicamente hasta, en el caso de legisladores, hasta el 12 de mayo del 2025, y en el caso del presidente de la República hasta el 24 de mayo del 2025. Claro, Es también. decir, en 15 meses volveremos a las urnas, en 18 meses tendremos nuevas autoridades. 2 años, por tanto, de inestabilidad que únicamente se zanjará el 24 de mayo del 2025. Esto que estás diciendo aquí es súper interesante y quiero que lo liguemos con un gráfico que te voy a mostrar, que quiero que analicemos juntos, y es el calendario electoral. ¿Cómo va a suceder día por día y cómo está repartido este calendario hasta llegar al próximo 20 de agosto? Aquí tenemos, bueno, la inscripción, que tú ya lo hablabas, la inscripción de las candidaturas, la campaña, los debates. El tema de los debates también va a ser interesantísimo porque va a ser un momento para poder escuchar a todos los candidatos. Después llega el silencio, la primera vuelta y la segunda. Ya con esto, con el calendario definido, tenemos un poquitito de estabilidad en medio de esta tormenta política que se vive en el Ecuador, y volver a hacer énfasis en lo que acabas de decir, que la inestabilidad no se acaba el 20 de agosto y no se acaba en la segunda vuelta, se acaba después de que concluya esta nueva elección. O sea, no es el sucesor que va a tomar el pedazo que le falta a Guillermo Lasso. Va a ser el siguiente el que va a terminar en realidad con la crisis. Exactamente, tú lo has mencionado con claridad. Esto, Steffi, lo que va a procurar es que los procesos tanto públicos como privados se ralenticen. Lastimosamente, la inestabilidad de no tener legisladores y presidentes en un periodo de 4 años, lo que va a hacer es que la actividad económica se va a contraer. Esto va a provocar una pérdida del crecimiento del empleo y una pérdida también de los ingresos de las familias. Esto es un aspecto importante a resaltar, porque como tú mencionabas, pues ahora si bien estamos abocados a un proceso electoral, pero nos preguntamos los ecuatorianos, por ejemplo, qué tipo de plan de trabajo, qué tipo de plan o propuesta de gobierno va a desarrollar un presidente si solamente tiene un año Claro. de periodo gubernamental. Es decir, va a ser muy complejo el ejercicio gubernamental, no solamente la campaña, que es una campaña corta, como podemos ver en la gráfica, apenas una semana de campaña electoral, es un proceso Sí, eso va a sui ser generis, es un en un proceso flash. extraordinario, pero también el periodo gubernamental. El periodo gubernamental es apenas de un año y unos meses más. Es decir, realmente muy compleja la planificación gubernamental en un año, muy compleja la acción gubernamental, el despliegue gubernamental en un año, y por eso es que, en mi parecer, por ejemplo, la inestabilidad en el orden público y privado recién se va a zanjar, yo diría, en el mayo del 2025, donde ya vamos a tener autoridades que puedan estar en sus periodos por 4 años. Es decir, es un proceso traumático para el país. La muerte cruzada no resuelve la inestabilidad, el conflicto lo prolonga en el tiempo, y justamente eso para el Ecuador, que viene de un proceso de contracción de su economía, de fragilización de los resortes públicos e institucionales, va a ser, por tanto, una prueba de fuego, y va, yo diría, a volver más lenta la recuperación en el ámbito privado, en el ámbito económico, que tanta falta le hace al país luego de un proceso de pandemia que nos golpeó mucho en el Ecuador, y también, obviamente, por la crisis económica que ha vivido el país. No, excelente el análisis, dimos toda la vuelta, llegamos a la economía, que ahora escuchábamos a Lasso informando sobre esta reforma tributaria que va a ser por decreto. Están esperando que, bueno, que se apruebe, pero bastante interesante lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Santiago Kawasky, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos y feliz almuerzo.
Muchísimas gracias, Estefanía, por la oportunidad. Un gusto estar con los oyentes y los televidentes de este importante medio. Por supuesto que sí, un abrazo. Nosotros